Un carpintero sin hogar arregló la silla rota de una anciana. Lo que ella hizo después lo cambió todo. El calor de las 9 de la mañana ya pegaba duro en la plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de Ciudad de México, cuando Arturo Mendoza se sentó en la banqueta con su caja de herramientas al lado, esperando que alguien, quien fuera, necesitara los servicios de un carpintero. A sus 42 años, las manos curtidas y callosas mostraban la marca inconfundible de 24 años trabajando la madera, pero su ropa gastada y sus zapatos con agujeros mal disimulados revelaban la dura realidad de un hombre que llevaba casi 5 meses sin empleo fijo. La empresa constructora donde había trabajado durante 8 años había quebrado después de que el dueño desviara los fondos y huyera del país, dejando a 37 empleados sin pago de liquidación ni finiquito. Arturo había perdido no solo su trabajo, sino también los ahorros que tenía guardados en la caja de ahorro de la empresa. Sin dinero para la renta, había tenido que dejar su departamento en la colonia Guerrero y ahora dormía donde podía, a veces en la casa de algún conocido que le daba posada por una noche, otras veces en albergues y cuando no había más remedio, en la banca de algún parque. Pero a pesar de todo, Arturo mantenía su caja de herramientas impecable, cada formón afilado, cada desarmador en su lugar exacto, cada sierra limpia y lista para trabajar. Su padre, don Vicente Mendoza, le había enseñado que un carpintero sin herramientas en buen estado no era carpintero, era solamente un hombre con una caja. «Mijo», le decía mientras le mostraba cómo afilar un formón hasta dejarlo como navaja de afeitar. «Estas herramientas son tu patrimonio, son lo que te separa del hambre. Cuídalas como si fueran tus hijos, porque ellas te van a dar de comer toda la vida». Antes de continuar la historia, por favor, ajude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Arturo observaba el movimiento de la plaza con esa mezcla de esperanza y resignación que solo conocen quienes han buscado trabajo durante meses sin éxito. Veía pasar a los oficinistas con sus trajes bien planchados, a los turistas con sus cámaras fotográficas capturando la belleza colonial de los edificios, a los vendedores ambulantes ofreciendo sus mercancías. Él no pedía limosna, eso jamás. Tenía un letrero escrito a mano que decía: «Carpintero profesional, reparaciones de muebles, trabajo garantizado». Y aunque la mayoría de la gente pasaba sin siquiera mirarlo, él mantenía la dignidad de saberse un trabajador competente que simplemente necesitaba una oportunidad. A media mañana, cuando el sol ya caía vertical y despiadado, una anciana de unos 75 años pasó frente a él, cargando con dificultad una silla de madera que claramente estaba rota. La mujer, delgada y de aspecto frágil, pero con ojos que revelaban una inteligencia aguda, se detuvo varias veces para descansar, y Arturo pudo ver que una de las patas traseras de la silla estaba completamente desprendida del asiento. Sin pensarlo 2 veces, Arturo se levantó y se acercó respetuosamente. «Disculpe, señora, ¿me permite ayudarla con esa silla? Veo que está rota y yo soy carpintero». La anciana lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. En la Ciudad de México, especialmente en el centro histórico, no era común que desconocidos se ofrecieran a ayudar sin algún motivo oculto. Pero había algo en la manera directa y honesta con que el hombre se había dirigido a ella que la hizo bajar la guardia. «¿De verdad es carpintero?», preguntó, evaluándolo con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de la ropa gastada y la apariencia descuidada. «Sí, señora. Llevo 24 años trabajando la madera. Si me permite ver la silla, puedo decirle si tiene arreglo o no». La mujer, que después se presentaría como Beatriz Aguirre, viuda de Santibáñez, le entregó la silla con cierta desconfianza.
Arturo la examinó con el ojo profesional de quien ha visto miles de reparaciones. La pata se había desprendido porque el ensamble de espiga y mortaja se había debilitado, pero la madera estaba en perfecto estado. Era una silla vieja, probablemente de los años 50, hecha de encino sólido con el tipo de manufactura que ya no se ve en los muebles modernos. Señora, esta silla es de muy buena calidad, madera noble de verdad. El problema es que el ensamble se aflojó con el tiempo, pero se puede arreglar perfectamente. Si me da una hora, se la dejo como nueva. Beatriz lo miraba escéptica. ¿Y cuánto me va a cobrar? Porque yo no tengo mucho dinero, vivo de mi pensión nada más. Arturo hizo un cálculo mental rápido. Necesitaba cola de carpintero, tal vez algunos clavos pequeños si el ensamble estaba muy dañado, y una hora de trabajo. 50 pesos, señora, y si no le gusta cómo queda, no me paga nada. La cantidad era tan baja que Beatriz casi sintió vergüenza. Sabía que cualquier carpintería formal cobraría al menos 300 pesos por ese trabajo. ¿50 pesos nada más? ¿No me está engañando? No, señora, es un trabajo sencillo para alguien que sabe hacerlo, y necesito la chamba. Además, esa silla merece ser salvada. No se hacen así ya. Beatriz observó al carpintero más detenidamente. A pesar de su apariencia de hombre sin hogar fijo, había algo en él que inspiraba confianza. La manera como había examinado la silla con respeto, como si fuera una pieza valiosa y no un mueble viejo cualquiera. La forma en que hablaba, con educación y claridad, y sobre todo la honestidad de no tratar de inflar el precio, viendo que ella era una anciana. Está bien, arréglela. Pero la necesito bien arreglada. Esa silla era de mi madre, tiene valor sentimental. Se la voy a dejar mejor que cuando era nueva, señora. Esa es mi palabra. Arturo abrió su caja de herramientas y sacó lo que necesitaba con movimientos precisos y ordenados. Primero examinó el daño más de cerca, removiendo la pata completamente del asiento para ver el estado real del ensamble. La espiga estaba intacta, pero la mortaja se había ensanchado por el uso de décadas. Era exactamente el tipo de problema que separaba a un carpintero competente de un aficionado. Un novato simplemente habría puesto pegamento y clavos, pero Arturo sabía que eso solo duraría unos meses antes de volver a fallar. La solución correcta requería rellenar ligeramente la mortaja para que la espiga volviera a ajustar perfectamente. Señora, ¿tiene prisa? Porque para hacerlo bien necesito ir a comprar un material especial. Beatriz se sorprendió. ¿Qué material? Necesito cuñas de madera para rellenar la mortaja. La espiga está bien, pero el hoyo donde entra se hizo más grande con los años. Si solo pongo pegamento va a durar poco, pero si relleno correctamente y luego ensamblo, va a durar otros 50 años. La explicación técnica y el cuidado evidente que el carpintero estaba poniendo en un trabajo de 50 pesos impresionaron a Beatriz profundamente. ¿Cuánto le cuesta ese material? Unos 20 pesos en la maderería de la esquina. Beatriz sacó su monedero y le dio 30 pesos. Compre lo que necesite y tráigame el cambio. Arturo tomó el dinero y regresó en 10 minutos con pequeñas cuñas de madera de encino y una botella pequeña de cola profesional para carpintería. Le devolvió 12 pesos de cambio a Beatriz, quien notó que el carpintero no se había quedado ni con un peso extra, a pesar de que fácilmente podría haberlo hecho sin que ella se diera cuenta. Durante la siguiente hora, Beatriz observó fascinada mientras Arturo trabajaba en la banqueta de la plaza, usando una pequeña lona que extendió para no ensuciar. Cada movimiento era deliberado y preciso. Primero limpió meticulosamente tanto la espiga como la mortaja, removiendo todos los restos de pegamento viejo con un formón afilado como bisturí. Luego midió exactamente cuánto necesitaba rellenar la mortaja y cortó las cuñas de madera con una precisión milimétrica.
Después, aplicó cola de carpintero en las superficies con la cantidad exacta necesaria, ni mucho ni poco. Finalmente, ensambló la pata al asiento usando un mazo de goma para no dañar la madera, verificando constantemente que el ángulo fuera perfecto. «¿Hace mucho que se dedica a esto?», preguntó Beatriz, mientras Arturo esperaba a que la cola comenzara a fraguar. 24 años, señora. Mi papá era carpintero, mi abuelo también lo fue. Aprendí desde niño que cada mueble tiene su personalidad propia y que hay que tratarlos con respeto para que duren. Mientras hablaba, sus manos limpiaban cuidadosamente el exceso de cola que había salido del ensamble, usando un trapo húmedo para no dejar marcas en la madera. «Se nota que sabe lo que hace», comentó Beatriz. «¿Por qué está trabajando en la calle?». Arturo dudó un momento antes de responder, pero había algo en la anciana que le inspiraba confianza. «La empresa donde trabajaba quebró hace 5 meses, señora. El dueño se fue con el dinero y nos dejó a todos sin liquidación. Perdí mis ahorros, mi departamento, todo. He buscado trabajo en todas las carpinterías y mueblerías de la ciudad, pero nadie contrata. Dicen que estoy muy grande, o que quieren gente más joven, o que no tienen vacantes. Así que salgo a la calle a ver si encuentro trabajitos para comer». Beatriz sintió una punzada en el corazón. Conocía muy bien esa historia, porque ella misma había vivido tiempos difíciles. ¿Y su familia? «No tengo, señora. Mi papá murió hace 10 años. Mi mamá cuando yo era niño. Nunca me casé porque siempre estuve muy metido en el trabajo. Ahora estoy solo, pero no me quejo. Mientras tenga mis herramientas y mis manos puedo salir adelante». Después de 50 minutos, Arturo probó el ensamble cuidadosamente. La pata estaba perfectamente firme, el ángulo era exacto, no había ningún movimiento. Esperó otros 10 minutos para que la cola terminara de fraguar y luego le mostró la silla a Beatriz. «Lista, señora, pruébela usted misma». Beatriz examinó la silla desde todos los ángulos, la movió, la sacudió ligeramente, incluso se sentó en ella. La reparación era perfecta, invisible casi, parecía como si la pata nunca se hubiera desprendido. «Es un trabajo excelente, de verdad. Parece que la silla fuera nueva». Arturo sonrió con modestia. «No es magia, señora, es solo saber cómo trabajar correctamente. Esta silla le va a dar muchos años más de servicio, se lo garantizo». Beatriz sacó su monedero para pagarle los 50 pesos acordados, pero algo la detuvo. Había algo especial en ese carpintero sin hogar. No solo había hecho un trabajo técnicamente impecable, lo había hecho con un nivel de cuidado y profesionalismo que revelaba un verdadero amor por su oficio. Además, había sido completamente honesto con el dinero del material y había rechazado la oportunidad de inflar el precio viendo que ella era una anciana vulnerable. «¿Tiene tarjeta de presentación? ¿Algún número donde lo pueda localizar?». Arturo negó con la cabeza, sintiéndose avergonzado. «No, señora, no tengo teléfono ahora, tuve que venderlo hace 2 meses para comer. Pero estoy aquí en esta plaza casi todos los días, desde las 8 de la mañana hasta que se hace de noche, por si necesita algo más». Beatriz memorizó esa información y le pagó los 50 pesos, añadiendo otros 50 de propina. «Se lo ganó con creces, joven. Hizo un trabajo hermoso». Arturo quiso rechazar la propina, sintiéndose incómodo de aceptar más de lo acordado. «No, señora, con los 50 está bien. No hice nada extraordinario», pero Beatriz insistió, cerrando la mano de Arturo sobre los billetes. «Acéptelos. No es caridad. Es pago por un trabajo bien hecho. Y créame, he visto muchos carpinteros en mi vida, y usted es de los buenos». Lo que Arturo no sabía es que Beatriz Aguirre, viuda de Santibáñez, no era una anciana pobre que vivía únicamente de su pensión. Eso era técnicamente cierto, pero lo que no mencionaba es que su
pensión. Incluía las ganancias de una empresa familiar que había fundado junto con su difunto esposo 50 años atrás. Muebles Clásicos Santibáñez, una de las fábricas de muebles más prestigiosas de México, especializada en reproducción de muebles coloniales y restauración de antigüedades. La empresa tenía talleres en Ciudad de México, Puebla y Oaxaca, y había trabajado en proyectos para museos, hoteles de lujo y coleccionistas privados de todo el país. Beatriz había heredado el negocio cuando su esposo falleció 15 años atrás, pero a diferencia de muchos herederos, ella había trabajado activamente en la empresa durante décadas y conocía cada aspecto del negocio de la carpintería fina. Había sido ella quien implementó los estándares de calidad que convirtieron a Muebles Clásicos Santibáñez en sinónimo de excelencia. Y sabía reconocer un maestro carpintero cuando lo veía, sin importar que estuviera trabajando en la banqueta de una plaza pública. Esa misma tarde, Beatriz llamó a su sobrino Miguel, quien manejaba las operaciones diarias de la empresa. «Miguel, necesito que investigues discretamente a un carpintero que se llama Arturo Mendoza. Trabaja en la plaza de Santo Domingo. No tiene teléfono, pero está ahí todos los días. Quiero saber todo: historial laboral, referencias, antecedentes, todo lo que puedas averiguar». Miguel Aguirre había aprendido durante años, trabajando con su tía, que cuando ella se interesaba en alguien, generalmente tenía una buena razón. «¿Encontraste otro candidato para el taller de restauración?» «Posiblemente, pero quiero estar segura antes de hacer cualquier movimiento». La investigación de Miguel reveló exactamente lo que Beatriz esperaba. Arturo Mendoza tenía un historial laboral excepcional. Había trabajado 8 años en Construcciones Villarreal, como carpintero especializado en acabados finos, donde era considerado el mejor del equipo. Antes de eso, había estado 6 años en ebanistería del centro, también con referencias excelentes. Sus antiguos supervisores lo describían como meticuloso hasta el extremo, absolutamente confiable, y el tipo de carpintero que nunca toma atajos. No tenía antecedentes penales de ningún tipo. No bebía más allá de una cerveza ocasional y era conocido en los círculos de carpinteros independientes como alguien honesto y extraordinariamente hábil. La historia sobre la quiebra de Construcciones Villarreal también era verdadera. El dueño, Rodrigo Villarreal, había sido arrestado 3 meses atrás por fraude y lavado de dinero, dejando a la empresa en bancarrota y a decenas de empleados sin sus prestaciones. Arturo había sido una de las víctimas de ese fraude. Una semana después, Beatriz pasó casualmente por la plaza de Santo Domingo. Arturo estaba sentado en su lugar habitual con su caja de herramientas, su letrero y una expresión de paciencia resignada. Cuando vio a la anciana acercarse, se puso de pie inmediatamente. «Señora Beatriz, ¿cómo está? ¿Le está dando buen servicio la silla?» «Perfectamente, joven. De hecho, vine a buscar específicamente. Tengo otro problema que necesito resolver». Beatriz le mostró una foto en su teléfono celular. Era una mesa antigua de comedor, claramente de principios del siglo XX. Con una tapa de madera bellamente tallada. «Esta mesa pertenecía a mis abuelos. Tiene un problema en una de las patas. Se tambalea y me da miedo que se vaya a caer. ¿Podría venir a mi casa a verla y decirme si tiene arreglo?» Arturo examinó la foto cuidadosamente. Por el tipo de construcción y el estilo de la talla, calculó que era una pieza de caoba maciza, probablemente hecha a mano por artesanos poblanos. «Parece una pieza hermosa, señora. Por supuesto que puedo ir a verla. ¿Cuándo le viene bien?» «¿Qué le parece mañana por la mañana? Vivo en la colonia San Rafael, no está muy lejos de aquí». Beatriz le dio su dirección y Arturo la anotó cuidadosamente en un cuaderno gastado que sacó de su bolsillo.
A las 10 de la mañana estoy allá, señora. Llevo mis herramientas por si es algo que pueda arreglar en el momento. Perfecto, lo espero entonces. Al día siguiente, Arturo se presentó puntualmente a las 10 de la mañana en la dirección que Beatriz le había dado. Era una casa antigua, pero bien mantenida en una calle arbolada de la colonia San Rafael, con esa arquitectura de principios del siglo XX que caracterizaba ese barrio histórico. Beatriz lo recibió con una sonrisa cálida y lo invitó a pasar. «Pase, pase. La mesa está en el comedor». La casa por dentro era un museo viviente de muebles antiguos, bellamente conservados. Arturo, con su ojo entrenado, reconoció inmediatamente varias piezas excepcionales. Un aparador Art Deco de los años 30, sillas virreinales restauradas con maestría, un armario del Porfiriato con incrustaciones de nácar. Pero fue cuando llegaron al comedor que Arturo verdaderamente se quedó sin aliento. La mesa que Beatriz le había mostrado en la foto era aún más impresionante en persona. Una pieza masiva de caoba auténtica, con capacidad para 12 personas, con patas torneadas a mano y una tapa tallada con motivos florales que demostraban cientos de horas de trabajo artesanal. Arturo se acercó a la mesa con el respeto reverente que se tiene ante una obra de arte. «Señora, esta mesa es una maravilla. Es caoba de Cuba auténtica, probablemente de finales del siglo XIX. Ya no se consigue madera así». Beatriz sonrió, complacida de que el carpintero reconociera el valor de la pieza. «Era de mis abuelos paternos. La trajeron de Puebla cuando se mudaron a la capital en 1925. Ha estado en la familia casi 100 años». Arturo examinó la mesa metódicamente, pasando sus manos por cada pata, revisando las uniones, probando la estabilidad. Efectivamente, una de las patas traseras tenía un movimiento ligero. Se arrodilló para examinar más de cerca y encontró el problema. El ensamble de espiga que unía la pata al armazón de la mesa se había aflojado, y había una pequeña fisura en la madera del armazón mismo, probablemente causada por décadas de uso y el peso constante de la tapa masiva. «Ya vi el problema, señora. Es complejo, pero se puede arreglar. La pata se está desprendiendo del armazón, porque el ensamble se aflojó, pero además hay una fisura en el armazón que necesita ser reparada antes de volver a ensamblar todo. Si solo apretamos la unión sin reparar la fisura, se va a volver a aflojar en unos meses». Beatriz había llevado la mesa a 2 carpinteros en las últimas semanas, y ambos le habían dicho que la reparación era imposible, que necesitaba reemplazar toda la estructura inferior de la mesa, un trabajo que costaría más de 30,000 pesos y que destruiría el valor histórico de la pieza. Los otros carpinteros me dijeron que no se podía arreglar sin destruir la mesa original. Arturo se sintió genuinamente molesto al escuchar eso. Esos no eran carpinteros, señora, eran vendedores de muebles nuevos. Esta mesa se puede reparar perfectamente conservando toda la estructura original. Va a tomar trabajo delicado y tiempo, pero es completamente posible. De hecho, es exactamente el tipo de reparación que se ha hecho en museos con piezas mucho más valiosas que esta. ¿Y cuánto tiempo tomaría? Arturo hizo un cálculo mental cuidadoso. Necesitaría desarmar parcialmente la unión, reparar la fisura con técnicas de ebanistería tradicional, reforzar el ensamble y volver a armar todo verificando que quedara perfectamente alineado. 3 días trabajando aquí en su casa, señora. No puedo mover la mesa porque es muy pesada y podría causar más daño. El primer día desarmo y preparo todo. El segundo día hago las reparaciones estructurales y dejo que sequen bien, y el tercer día rearmo y hago los ajustes finales. ¿Y el costo? Arturo hizo un cálculo honesto. Materiales unos 200 pesos, 3 días de trabajo a un precio justo. 1,500 pesos, señora, materiales incluidos. Pero si no queda perfecta, no me paga hasta que esté satisfecha.
La diferencia entre 30.000 pesos y 1.500 era tan absurda que Beatriz casi se rió. Sabía que incluso 1.500 pesos era un precio ridículamente bajo para un trabajo de esa complejidad y delicadeza. Me parece perfecto. ¿Cuándo puede empezar? Mañana mismo, si a usted le parece bien. Durante los siguientes 3 días, Beatriz tuvo oportunidad de observar a Arturo trabajar en su elemento, y lo que vio confirmó todas sus sospechas. El primer día fue preparación metódica. Arturo desmontó cuidadosamente la pata problemática, documentando cada paso con fotos que tomaba con una cámara desechable que había comprado específicamente para el trabajo. Limpió cada superficie que iba a reparar, removió todos los restos de pegamento viejo sin dañar la madera original y preparó los materiales que iba a necesitar. El segundo día fue reparación pura. La fisura en el armazón requería una técnica especializada. Arturo cortó pequeñas cuñas de madera de caoba que había conseguido en una maderería especializada y las insertó en la fisura usando una técnica llamada injerto a cola de Milano, que reforzaría permanentemente la madera dañada sin dejar marcas visibles. Trabajaba con una concentración absoluta, midiendo cada corte 3 veces antes de hacerlo, verificando constantemente que los injertos quedaran perfectamente alineados con la veta original de la madera. Beatriz lo observaba fascinada mientras trabajaba. ¿Dónde aprendió esa técnica? Los otros carpinteros ni siquiera la mencionaron. Mi papá, señora. Él trabajó muchos años restaurando muebles virreinales para el Museo Franz Mayer. Ahí aprendió todas las técnicas tradicionales de ebanistería y me las enseñó cuando yo era niño. Decía que un carpintero que no sabe reparar correctamente las antigüedades no es realmente un maestro, es solo un operario de máquinas. El tercer día fue reensamblaje y acabado. Arturo volvió a unir la pata al armazón usando cola de carpintero tradicional mezclada con serrín fino de caoba para rellenar microscópicamente cualquier gap en el ensamble. Ajustó todo con precisión milimétrica, verificando con su nivel y su escuadra que la mesa quedara perfectamente nivelada y estable. Finalmente, retocar el acabado para que la reparación fuera completamente invisible, usando tintes naturales y cera de abeja que él mismo había preparado. Cuando terminó, la mesa estaba más sólida que cuando era nueva. Beatriz la probó desde todos los ángulos, puso peso sobre ella, la movió. No había ni el más mínimo bamboleo. La reparación era completamente invisible. Parecía como si la mesa nunca hubiera tenido ningún problema. Es extraordinario. No se ve nada de la reparación. Esa es la idea, señora. Una buena reparación de antigüedades debe ser invisible. La mesa tiene que parecer que siempre estuvo perfecta. Beatriz le pagó los 1.500 pesos acordados, pero esta vez añadió algo más. Un sobre con 3.000 pesos adicionales. Esto es un bono por trabajo excepcional y no es negociable. Arturo se sintió abrumado por la generosidad, pero algo en la expresión de Beatriz le decía que rechazar sería ofensivo. Señora, yo no sé cómo agradecerle. Esto es más dinero del que he visto junto en meses. Arturo, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, señora. ¿Por qué alguien con su nivel de habilidad está trabajando en la calle? Usted no es un carpintero común, es un maestro ebanista. Debería estar trabajando en un museo o en una empresa especializada en restauración. Arturo suspiró profundamente. Señora, yo he tocado las puertas de todos los museos y empresas de restauración de la ciudad. Todos me dicen lo mismo, que necesito estudios formales, certificaciones, diplomas. Yo aprendí el oficio de mi padre, trabajando, pero eso no cuenta para ellos. Quieren papeles, no habilidad. ¿Y si tuviera la oportunidad de trabajar en una empresa donde lo que importa es la habilidad, no los papeles?
Arturo la miró con curiosidad. Sería un sueño, señora. Pero empresas así casi no existen, o están llenas y no contratan. Beatriz sonrió con esa expresión misteriosa que Arturo ya estaba comenzando a reconocer. A veces las oportunidades aparecen en los lugares menos esperados. Esa noche, Beatriz llamó a su sobrino Miguel. ¿Encontraste toda la información que te pedí sobre Arturo Mendoza? Sí, tía. Todo lo que me dijiste se confirma. Es extraordinariamente bueno en lo que hace. Tiene referencias impecables, y su situación actual es resultado de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Vas a ofrecerle trabajo. Voy a ofrecerle mucho más que eso, pero primero necesito hacer una prueba más. Al día siguiente, Beatriz contactó a Arturo nuevamente. Arturo, tengo una propuesta para usted. Una conocida mía tiene un proyecto grande y necesita un carpintero excepcional. Es una prueba de trabajo, pero si la pasa, podría convertirse en algo permanente. Arturo no podía creerlo. ¿De verdad, señora? ¿Me recomendaría para un trabajo permanente? Es solo una prueba, pero sí, puedo arreglar que lo consideren. Preséntese mañana a las 9 de la mañana en esta dirección. Beatriz le dio la dirección de su propia fábrica en la colonia industrial Vallejo, pero no le reveló que era la dueña. La fábrica de muebles clásicos Santibáñez ocupaba un edificio histórico completo en la zona industrial de Azcapotzalco. Cuando Arturo llegó esa mañana, no podía creer lo que veía. No era una simple carpintería o taller pequeño. Era una operación industrial completa, pero especializada en trabajo fino. A través de las ventanas podía ver docenas de carpinteros trabajando en muebles coloniales, usando tanto herramientas tradicionales como maquinaria moderna de precisión. En la recepción, Arturo se identificó. Buenos días, vengo a ver al señor Miguel Aguirre. Vengo de parte de la señora Beatriz. La recepcionista hizo una llamada y minutos después apareció un hombre de unos 45 años, vestido de manera casual pero profesional, con manos que claramente habían trabajado la madera durante años. ¿Usted es Arturo Mendoza? Sí, señor. Pase, por favor. Mi tía me habló muy bien de usted. Miguel llevó a Arturo a un taller especial dentro de la fábrica, separado del área de producción principal. Había varias piezas antiguas esperando restauración. Una cómoda virreinal con cajones dañados, un escritorio porfiriano con problemas estructurales y una silla colonial con el respaldo roto. Mi tía dice que usted es excepcional con las reparaciones difíciles. Quiero que elija una de estas piezas y me muestre qué puede hacer. Tiene todo el día. Use las herramientas y materiales que necesite. Arturo examinó las 3 piezas cuidadosamente. La cómoda virreinal era la más compleja. Tenía problemas en los ensambles de los cajones. El acabado estaba dañado en varias áreas y una de las patas tenía una fisura seria. Era exactamente el tipo de desafío que requería no solo habilidad técnica excepcional, sino también conocimiento profundo de técnicas de restauración tradicionales. Voy a trabajar en la cómoda, señor Miguel. Excelente elección. Es la más difícil de las 3. Durante las siguientes 8 horas, Arturo demostró por qué era considerado un maestro por quienes lo conocían. Comenzó con una evaluación metódica completa de todos los daños, documentando cada problema en un cuaderno. Luego, desarrolló un plan de trabajo lógico, priorizando las reparaciones estructurales antes de trabajar en los detalles estéticos. Los otros carpinteros de la fábrica comenzaron a acercarse discretamente para observar, y lo que vieron los dejó impresionados. La reparación de la fisura en la pata fue una masterclass de técnica tradicional. Arturo usó la misma técnica de injerto a cola de Milano que había usado en la mesa de Beatriz, pero con modificaciones creativas para adaptarse a la curvatura de la pata.
Los carpinteros observadores murmuraban entre ellos, reconociendo que estaban viendo trabajo de nivel museo. «Este cabrón es bueno de verdad», comentó uno de los veteranos. La reparación de los ensambles de los cajones requirió paciencia infinita. Cada cajón tenía que ser desarmado completamente, cada junta limpiada y reparada, cada pieza vuelta a ensamblar con precisión perfecta. Arturo trabajaba con una concentración absoluta, verificando constantemente que cada ángulo fuera exacto, que cada ensamble quedara firme, pero no forzado. «La madera siempre te dice si lo estás haciendo bien», le explicó a uno de los carpinteros jóvenes que observaba. «Si tienes que forzar, algo está mal». Al final del día, la cómoda estaba completamente restaurada. Los cajones se deslizaban suavemente. Todas las reparaciones estructurales eran invisibles y el acabado había sido retocado con tanto cuidado que parecía original. Miguel examinó el trabajo desde todos los ángulos y no pudo encontrar ni un solo defecto. «Es trabajo de nivel museo, literalmente. He visto restauraciones en el Museo Nacional de Historia que no son mejores que esto». Miguel llamó inmediatamente a su tía. «Tía, tienes razón. Es extraordinario. Hizo en un día lo que muchos de nuestros mejores restauradores habrían tardado 3 días en hacer, y lo hizo mejor. Si no lo contratamos, estamos locos». Beatriz sonrió al teléfono. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Al día siguiente, Beatriz citó a Arturo en una cafetería cerca de la fábrica. Cuando él llegó, ella ya estaba sentada en una mesa del fondo, con 2 tazas de café esperando. «Siéntese, Arturo. Tenemos mucho de qué hablar». Arturo se sentó, todavía sin entender completamente qué estaba pasando. «Señora Beatriz, ayer trabajé en una fábrica increíble. El señor Miguel fue muy amable y me dejó hacer una restauración. Espero haber hecho un buen trabajo». «Arturo hizo un trabajo excepcional, Miguel me lo confirmó, pero hay algo que tengo que decirle». Beatriz hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Esa fábrica no es de una conocida mía, es mía. Muebles Clásicos Santibáñez es mi empresa. La fundé con mi esposo hace 50 años y la he manejado desde que él murió hace 15». Arturo tardó varios segundos en procesar la información. La anciana que había ayudado con una silla rota en la plaza era la dueña de una de las empresas de restauración y fabricación de muebles más prestigiosas de México. «¿Usted me engañó?» Beatriz sonrió gentilmente. «No lo engañé. Simplemente no le dije toda la verdad, y lo hice por razones muy importantes. Arturo, llevo 50 años en este negocio. He visto miles de carpinteros, he contratado cientos, he trabajado con los mejores restauradores del país, pero cada tanto, muy de vez en cuando, uno encuentra a alguien realmente especial, alguien que no solo tiene habilidad técnica excepcional, sino que tiene algo mucho más valioso: integridad absoluta, amor genuino por su oficio y ese respeto por la madera que no se puede enseñar. Cuando usted reparó mi silla en la plaza, vi inmediatamente que era diferente. La manera como examinó un mueble viejo como si fuera una pieza valiosa, como rechazó la oportunidad de cobrarme más viendo que soy una anciana, como devolvió el cambio exacto del material. Pero necesitaba estar segura, por eso inventé lo de la mesa, por eso arreglé la prueba en la fábrica. Quería confirmar que mi primera impresión era correcta». Arturo escuchaba en silencio, sintiéndose abrumado por lo que estaba escuchando. «Miguel me confirma que usted es el mejor restaurador que ha visto en años. Y Miguel tiene muy buen ojo. Ha trabajado en este negocio toda su vida». Beatriz tomó un sorbo de su café antes de continuar. «Quiero ofrecerle trabajo, Arturo, pero no cualquier trabajo. Quiero que sea el maestro restaurador principal de nuestra división de antigüedades.
Es un puesto que normalmente requiere estudios universitarios en conservación, años de experiencia en museos, certificaciones internacionales. Pero creo que usted tiene algo que ningún papel puede certificar, verdadero dominio del oficio. Arturo se quedó callado durante varios minutos, tratando de comprender la magnitud de lo que le estaban ofreciendo. Era demasiado bueno para ser verdad. Señora Beatriz, yo le agradezco mucho, pero no quiero que me dé trabajo por lástima o por bondad. Quiero que me contrate porque realmente valgo para el puesto. Beatriz lo miró directamente a los ojos. Arturo, mi empresa factura 50 millones de pesos al año. No puedo darme el lujo de contratar a nadie por lástima. Lo estoy contratando porque necesito al mejor y creo que usted lo es. El puesto paga 25,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por proyectos especiales. Tendrá un equipo de 6 carpinteros especializados bajo su dirección, acceso a todas las herramientas y materiales que necesite y autorización para rechazar proyectos que no se puedan hacer correctamente. Lo único que le pido a cambio es que haga lo que ya sabe hacer, trabajar con excelencia y entrenar a otros para mantener los estándares más altos. 25,000 pesos mensuales era más dinero del que Arturo había ganado jamás. En Construcciones Villarreal, en sus mejores meses, ganaba 9,000 pesos. Señora Beatriz, yo nunca he manejado un equipo, nunca he trabajado en restauración a ese nivel. Se aprende, Arturo. Lo que no se aprende es el ojo para la calidad, el respeto por los materiales, la obsesión por hacer las cosas correctamente. Eso se lleva en la sangre y usted lo tiene. Beatriz sacó un contrato que ya tenía preparado en su bolsa. Estos son los términos. Tómese el tiempo que necesite para revisarlo, consulte con quien quiera. Pero espero una respuesta pronto, porque tenemos varios proyectos importantes esperando, incluida la restauración de mobiliario para la Catedral Metropolitana. Arturo tomó el contrato con manos que temblaban ligeramente. Las letras se veían borrosas porque tenía los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Señora Beatriz, esto va a cambiar mi vida completamente. Esa es la idea, Arturo. Pero recuerde algo muy importante. Yo no le estoy dando nada que no se haya ganado. Su trabajo habla por usted. Yo solo estoy reconociendo lo que ya está ahí. Esa noche, Arturo durmió en el albergue donde se había estado quedando las últimas semanas, pero por primera vez en meses no sintió la ansiedad opresiva de no saber qué iba a pasar mañana. Leyó el contrato completo 3 veces, asegurándose de entender cada término. Era real. No solo el salario, sino las responsabilidades, las oportunidades, el reconocimiento de su habilidad. Era todo lo que había soñado durante años de trabajo duro y sacrificio. Al día siguiente, Arturo se presentó en la oficina de Beatriz con el contrato firmado. «Acepto, señora Beatriz. Y le prometo que no va a arrepentirse de esta decisión. No me voy a arrepentir, Arturo. Sé reconocer el talento cuando lo veo. Ahora vamos a la fábrica. Su equipo lo está esperando». Los primeros días de Arturo como maestro restaurador fueron intensos. Miguel le presentó a su equipo, 6 carpinteros especializados, todos con años de experiencia en la empresa y todos inicialmente escépticos de tener un jefe nuevo que había llegado de la calle. El carpintero más veterano, Salvador Ruiz, con 30 años en la empresa, fue especialmente directo. «A ver, maestro nuevo, aquí trabajamos con estándares muy altos. Esperamos que pueda mantener el nivel». Arturo entendió que necesitaba ganarse el respeto del equipo con hechos, no con palabras. «Tienen razón en ser exigentes, compañeros. Los estándares altos son lo que hace grande a esta empresa. No vengo a cambiar lo que funciona, vengo a aprender de ustedes y a aportar lo que pueda».
El primer proyecto que Beatriz asignó al taller de restauración bajo la dirección de Arturo fue uno especialmente desafiante. Un conjunto completo de sillas virreinales del siglo XVIII para un coleccionista privado. Eran 12 sillas con daños variados. Respaldos rotos, patas fisuradas, acabados deteriorados, ensambles flojos. Era exactamente el tipo de proyecto que requería no solo habilidad técnica excepcional, sino capacidad de coordinación y liderazgo. Arturo convocó a su equipo para planificar el proyecto. Compañeros, vamos a dividir el trabajo según las fortalezas de cada quien, pero vamos a mantener estándares consistentes en todo. Necesito que cada silla que termine el proyecto sea indistinguible de las demás en calidad y acabado. Durante las siguientes 3 semanas, Arturo demostró por qué Beatriz lo había elegido. No solo supervisaba el trabajo, trabajaba hombro a hombro con su equipo en las reparaciones más complejas. Cuando Salvador Ruiz se encontró con una fisura particularmente difícil en una pata tallada, Arturo le mostró la técnica de injerto que había perfeccionado durante años, trabajando junto a él hasta que Salvador dominó el método. ¿Dónde aprendió esa técnica?, preguntó Salvador, genuinamente impresionado. Mi padre trabajó en restauración de piezas virreinales toda su vida. Me enseñó que cada pieza antigua tiene su propia personalidad y historia, y que nuestro trabajo es preservar esa historia, no reescribirla. El nivel de detalle y perfección que Arturo exigía de sí mismo comenzó a inspirar al equipo. Los carpinteros empezaron a tomarse más tiempo en los detalles finos, a verificar 3 veces sus medidas, a pulir cada superficie hasta alcanzar perfección absoluta. Cuando el conjunto de sillas estuvo terminado, era genuinamente extraordinario. Cada silla había sido restaurada con tal precisión que parecía recién salida del taller de un maestro virreinal del siglo XVIII. El coleccionista que las había encargado quedó tan impresionado que no solo pagó el precio completo sin regatear, sino que inmediatamente encargó la restauración de otras piezas de su colección. Más importante, comenzó a recomendar muebles clásicos Santibáñez a otros coleccionistas de su círculo. En los siguientes 8 meses, el taller de restauración de Arturo se convirtió en el más solicitado de toda la empresa. Los clientes específicamente pedían que sus piezas fueran restauradas por el equipo del maestro Arturo. Los proyectos comenzaron a llegar de museos, coleccionistas privados y hasta de dependencias gubernamentales. El proyecto de la Catedral Metropolitana fue especialmente significativo. Restaurar el mobiliario del coro, piezas del siglo XVII de valor incalculable. Pero el éxito no cambió a Arturo. Seguía llegando temprano, seguía trabajando con sus manos cuando era necesario, seguía tratando a cada carpintero de su equipo con respeto y paciencia. Y algo más importante, nunca olvidó de dónde venía. Beatriz lo observaba con satisfacción y orgullo, como una abuela observa a un nieto exitoso. No solo había encontrado un restaurador excepcional, había encontrado a alguien con los valores correctos para liderar. Un año después de haber reparado una silla vieja en la plaza de Santo Domingo, Arturo estaba supervisando un proyecto en el taller cuando uno de los carpinteros jóvenes de producción vino a buscarlo. Maestro Arturo, hay un señor afuera que pregunta por usted. Dice que es urgente. Arturo salió y encontró a un hombre mayor, de unos 60 años, vestido con ropa de trabajo limpia pero muy gastada, cargando una caja de herramientas vieja. ¿Usted es Arturo Mendoza? Me dijeron en la plaza de Santo Domingo que quizás trabajaba aquí. Arturo asintió. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre mayor parecía al borde de las lágrimas. Me llamo Francisco Torres.
Soy carpintero, tengo 40 años de experiencia, pero nadie me da trabajo porque dicen que estoy muy viejo. Escuché que usted ayuda a carpinteros que lo necesitan, que usted entiende lo que es estar sin trabajo. Arturo sintió como si estuviera viendo su propio reflejo de un año atrás. El mismo look de desesperación contenida, el mismo orgullo herido de un artesano competente que no encuentra oportunidad, la misma caja de herramientas mantenida impecablemente a pesar de las circunstancias. Don Francisco, ¿estaría dispuesto a hacer una prueba práctica? Si demuestra que sabe lo que hace, yo puedo ayudarlo a conseguir trabajo. Los ojos del hombre mayor se iluminaron con esperanza. ¿De verdad? ¿Me daría esa oportunidad? Por supuesto, pero la prueba va a ser seria porque necesito saber su verdadero nivel. Arturo llevó a Francisco al taller y le asignó una reparación compleja. Una silla colonial con el respaldo roto de manera inusual. Un problema que requería tanto habilidad técnica como creatividad para resolverse sin destruir la integridad original de la pieza. Francisco se puso a trabajar con la seriedad de quien sabe que esta es su última oportunidad. Durante las siguientes 3 horas, Arturo observó discretamente mientras Francisco trabajaba y lo que vio lo impresionó. El carpintero mayor no era del nivel de Arturo, pero definitivamente era competente, meticuloso, y trabajaba con el respeto por la madera que caracteriza a los verdaderos artesanos. Cuando Francisco terminó, la reparación era sólida y razonablemente invisible. No era trabajo de museo, pero era definitivamente trabajo de calidad profesional. Arturo examinó cada aspecto de la reparación y asintió con satisfacción. Buen trabajo, don Francisco. Muy buen trabajo. El hombre mayor esperaba el veredicto con ansiedad apenas contenida. Arturo habló con Miguel, quien ahora confiaba completamente en su juicio para evaluar talento. Miguel, encontré a alguien que creo que puede ser valioso para el taller de producción. No es del nivel para restauración, pero es sólido para manufactura de muebles nuevos. Miguel conocía esa mirada en los ojos de Arturo. ¿Otro protegido? Alguien que necesita oportunidad, igual que yo la necesité hace un año. Miguel entrevistó brevemente a Francisco y lo contrató en el acto para el taller de producción de muebles coloniales nuevos, con un salario de 18,000 pesos mensuales. Cuando Arturo le dio la noticia a Francisco, el hombre mayor comenzó a llorar abiertamente. «Joven, usted no sabe lo que esto significa para mí. Llevo 8 meses sin trabajo, perdí mi casa, mi esposa está enferma y necesita medicinas. Usted me salvó la vida». Arturo le puso una mano en el hombro del hombre mayor. «Don Francisco, no me agradezca a mí. Agradezca su propia habilidad, que es la que lo trajo aquí, y cuando esté en condiciones, ayude a alguien más que lo necesite. Así es como funciona». Beatriz observó esta interacción desde su oficina con una sonrisa de profunda satisfacción. No solo había encontrado un restaurador excepcional en Arturo, había encontrado a alguien que entendía que el verdadero éxito se mide no solo por lo que uno logra, sino por lo que ayuda a otros a lograr. En los siguientes meses, Arturo recomendó y ayudó a colocar a 5 carpinteros más que encontró en situaciones similares a la suya. No todos terminaron en muebles clásicos Santibáñez, pero todos encontraron trabajo digno en la industria gracias a sus referencias. 2 años después del día en que reparó una silla vieja por 50 pesos, Arturo estaba en su oficina privada dentro del taller de restauración, revisando los planos para un proyecto especialmente importante, la restauración completa del mobiliario del Palacio de Iturbide. Era el tipo de proyecto que solo se confiaba a los mejores restauradores del país, y Muebles Clásicos Santibáñez había ganado la licitación en gran parte por la reputación que el taller de Arturo había construido. Su asistente tocó la puerta. «Maestro Arturo, la señora Beatriz pregunta si puede venir a su oficina».
Arturo se levantó inmediatamente. A pesar del tiempo y la familiaridad, siempre trataba a Beatriz con el respeto que merecía. Cuando llegó a la oficina ejecutiva, encontró a Beatriz sentada detrás de su escritorio con Miguel a su lado, ambos sonriendo misteriosamente. «Siéntate, Arturo. Miguel y yo tenemos una propuesta para ti». Beatriz le indicó una silla frente al escritorio. «Como sabes, tengo ya 92 años. He vivido una vida plena. Construí este negocio con mi esposo, lo mantuve después de su muerte, y he visto crecer a esta empresa más allá de nuestros sueños originales. Pero el tiempo pasa para todos, y ha llegado el momento de pensar en el futuro». Miguel ha manejado brillantemente las operaciones diarias durante años, pero la división de restauración, que era mi pasión personal, necesita a alguien que la lleve al siguiente nivel. Alguien que no solo tenga la habilidad técnica, sino que entienda el alma de este trabajo. Beatriz hizo una pausa significativa. «Queremos ofrecerte sociedad minoritaria en la empresa, Arturo. Específicamente un 15% de participación accionaria con opción a comprar más en el futuro si así lo decides». Arturo se quedó completamente inmóvil, sin poder procesar lo que estaba escuchando. De carpintero, sin hogar, a socio minoritario de una empresa de 50 millones de pesos en facturación. Era un salto que parecía imposible. «Señora Beatriz, yo no tengo dinero para comprar acciones de la empresa». «No necesitas comprarlas, Arturo. Te las has ganado. En 2 años has triplicado los ingresos de la división de restauración. Has elevado nuestra reputación al nivel de los mejores restauradores internacionales y has creado una cultura de excelencia que se ha extendido a toda la empresa. Eso vale mucho más que dinero». «Pero hay una condición», continuó Beatriz, con esa mirada penetrante que Arturo conocía bien. «Quiero que prometas que siempre vas a mantener los valores que te trajeron aquí, que nunca vas a olvidar que el verdadero éxito se mide por la calidad del trabajo y por cuánta gente ayudas a crecer, que siempre vas a ser el tipo de jefe que tú habrías querido tener cuando estabas sentado en esa plaza esperando trabajo». Arturo extendió su mano para estrechar la de Beatriz, con lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Lo prometo, señora Beatriz, y le prometo que voy a honrar la confianza que usted puso en mí ese día en la plaza». Miguel sacó los documentos legales que ya tenía preparados y los tres firmaron la sociedad que convertía a Arturo Mendoza en copropietario de Muebles Clásicos Santibáñez. 5 años después, Muebles Clásicos Santibáñez era reconocida internacionalmente como una de las empresas de restauración más prestigiosas de América Latina. Habían completado proyectos para el Museo del Louvre, el Museo Metropolitano de Nueva York y la Catedral de Sevilla. Tenían contratos con coleccionistas privados de todo el mundo y habían capacitado a una nueva generación de restauradores que mantenían los estándares más altos del oficio. Beatriz había fallecido pacíficamente a los 95 años, dejando la mayoría de sus acciones divididas entre Miguel y Arturo, quien ahora era propietario del 40% de la empresa. Pero más importante para Arturo que la participación accionaria era el legado de valores que Beatriz había dejado. Nunca poner el lucro por encima de la calidad. Siempre dar oportunidades a quienes las merecen y recordar que el verdadero éxito se mide en vidas transformadas, no solo en pesos ganados. Arturo mantenía una tradición personal. Cada sábado por la mañana caminaba por las plazas del centro histórico, buscando artesanos y carpinteros talentosos que necesitaran oportunidad. En 5 años había ayudado directamente a conseguir trabajo a 37 carpinteros y ebanistas, muchos de los cuales ahora prosperaban en diferentes empresas de la industria.
Algunos incluso habían abierto sus propios talleres exitosos. Un sábado por la mañana, mientras caminaba por la plaza de Santo Domingo, Arturo vio algo que lo llenó de emoción nostálgica. Un carpintero joven, de unos 25 años, sentado exactamente en el mismo lugar donde él había estado años atrás, con una caja de herramientas vieja pero bien mantenida, y un letrero escrito a mano que decía: Carpintero, reparaciones, trabajo garantizado. Arturo se acercó con una sonrisa. Buenos días, joven. ¿Busca trabajo? El muchacho levantó la vista con esperanza cautelosa. Sí, señor. Soy carpintero, tengo herramienta propia y sé trabajar bien. ¿Cómo te llamas? Rubén Morales, para servirle. Rubén, yo trabajo en una empresa que siempre necesita carpinteros buenos. ¿Estarías dispuesto a hacer una prueba? El joven casi no podía creerlo. ¿De verdad, señor? ¿Me daría oportunidad? Arturo sonrió, recordando exactamente cómo se había sentido cuando Beatriz le ofreció su primera oportunidad. Claro, pero la prueba va a ser exigente. Si la pasas, tienes trabajo garantizado. Si no la pasas, al menos vas a aprender algo valioso. Al día siguiente, Rubén pasó brillantemente la prueba práctica y fue contratado como aprendiz en el taller de restauración, comenzando un ciclo que Arturo sabía iba a continuar indefinidamente. Porque al final, como Beatriz le había enseñado y como él ahora enseñaba a otros, el verdadero legado no se mide en dinero o reconocimientos, sino en cuántas vidas se transforman para mejor. Y cada vez que Arturo veía a un carpintero que había ayudado a prosperar en su nueva vida, sentía que estaba honrando la memoria de la anciana extraordinaria que un día se detuvo a ver más allá de su apariencia de hombre sin hogar y reconoció en él a un maestro artesano que solo necesitaba una oportunidad. La historia de Arturo Mendoza se contaba en las escuelas técnicas de carpintería de todo México como ejemplo de que el talento y la integridad siempre encuentran su recompensa, y de que las oportunidades a veces llegan disfrazadas de tareas simples como reparar una silla vieja por 50 pesos. Y en las oficinas de muebles clásicos Santibáñez colgaba una fotografía enmarcada de esa primera silla que Arturo había reparado para Beatriz, con una placa que decía: «Donde todo comenzó, que nunca olvidemos de dónde venimos y a quienes ayudamos en el camino».